Hola, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Luz Adriana Vadillo Sánchez. Soy una de las socias de la empresa Top Advisor SAS, que en el día de hoy, en alianza con Servicios Integrales Especializados, empresa especializada en el sector de los fondos de empleados y las cooperativas, y CIF Soluciones, que es un proveedor de sistema, hemos programado esta capacitación básica en los temas del SARLAF, que les va a servir como una herramienta tanto a las entidades solidarias como a las empresas o sociedades comerciales para que hagan parte de los procesos de inducción a sus funcionarios, a sus clientes, a sus proveedores, etcétera, de más población de interés que pueden necesitar o requerir este tipo de formación. Soy abogada, soy contadora pública, especialista en revisoría fiscal y gestión del riesgo, en derecho procesal y con más de 14 años de experiencia en todo este sector. Esta capacitación es corta porque la idea es que se haga a través de un proceso de inducción. Cuando la terminemos, a las entidades que nos lo soliciten, pues le vamos a compartir el enlace para que lo puedan retransmitir a otras personas. Bien, entonces comencemos. El famoso SARLAF o el Sistema de Administración de Riesgos en Lácteos y Financiación al Terrorismo, vamos a abordar los siguientes temas: las generalidades, políticas, mecanismos y buenas prácticas derivadas del sistema. Es importante saber que el lavado de activos es un fenómeno actual que acobija a todo el mundo: empresas, entidades, fundaciones, asociaciones nacionales e internacionales. El lavado de activos lo que busca es canalizar recursos de actividades ilícitas, logrando desestabilización social y afectando la reputación de esa empresa, de ese sector económico, incluso de un país. SARLAF como sistema es un conjunto de partes y elementos organizados y relacionados que tiene como objetivo prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar de las actividades de la organización, entidad, empresa, sociedad para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es la posibilidad de que ocurra un evento, impedimento, obstáculo, problema u oportunidad, lo que puede incidir en los logros objetivos organizacionales. Es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad de los recursos provenientes de actividades ilícitas. El objetivo es evitar que eso ocurra. Son los bienes, derechos y recursos económicos que dispone o dispondrá una persona natural o jurídica que genera un beneficio futuro. Esa es la utilización que hacen de nuestros activos o de nuestros bienes esas personas o empresas que quieren lavar dinero. La financiación es la colecta o las provisiones de fondos de cualquier medio, directo o indirecto, con la intención o el entendimiento de que los mismos serán usados en actos terroristas o para financiar estos grupos. Ahora bien, el lavado de activos básicamente es la modalidad mediante la cual las organizaciones criminales o personas naturales que ejercen actividades ilícitas tratan de dar apariencia de legalidad a los recursos de origen ilícito. ¿Cuál es la problemática? Es que este lavado de activos está orientado al secreto, el cual dificulta el análisis económico, porque ese dinero se incorpora a la economía sin ninguna fuente legal, sin ninguna fuente lícita, ya que el lavador de dinero utiliza diferentes sectores de la economía. El lavador de dinero atomiza ese recurso, no se va a una sola entidad o una sola empresa, utiliza diferentes canales para encubrir sus ganancias ilegales. Un tema importante a tener en cuenta: el lavado de dinero, cuando nosotros en Colombia hablamos de dinero, nos imaginamos a Pablo Escobar, nos imaginamos de pronto a la guerrilla, pero no es solamente eso. Actividades como la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el agiotismo, la usura, al ser delitos, su fuente de obtención de esos recursos es ilegal y por ende al tratar de darles apariencia de legalidad se constituyen en lavado de activos. El lavado de activos como práctica tiene varias etapas. La obtención del dinero de fuente ilícita, como les decía, de cualquier conducta punible que esté regulada en nuestro Código Penal, se utiliza
la colocación, bien sea en una entidad del sector solidario, cooperativa, fondo de empleados, asociación, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, corporaciones, o en el sector real, empresas de servicios, empresas de producción, importadoras, exportadoras, etcétera. Y se oculta. Ahí se va a la etapa de ocultamiento para que ese tercero que estamos involucrando incorpore esos dineros a la economía y tengan apariencia de legalidad. Cuando eso ya ha ocurrido, ya se han integrado al aparato económico de ese país con compra de bienes, inversiones, compra de servicios, etcétera. El impacto de la sociedad que tiene el SARLAF y de ahí la importancia, más allá que la norma no lo diga o que la superintendencia no lo diga, es el impacto que este fenómeno tiene en la sociedad. Hay distorsión porque dificulta la asignación eficiente de los recursos de la economía para la adquisición de bienes, el crecimiento económico, etcétera. Genera un riesgo importante en la inestabilidad económica y aumenta el riesgo de sanciones legales. Genera problemas para lograr crecimiento económico real y sostenible. Incrementa, fomenta la corrupción, el gran flagelo que tenemos en nuestro país y en las sociedades del mundo, tanto en el sector público como en el sector privado. Credibilidad, vulnera la capacidad institucional del Estado, de las organizaciones y disminuye la confianza al hacer los negocios. Competencia, promueve la competencia desleal, la falta de ética para los actos de comercio o para la prestación de los servicios. La magnitud económica del SARLAF, ejemplo, perdemos más de 6 millones de camas hospitalarias solo en Colombia por el flagelo del lavado de activos. Podríamos iniciar más de 800.000 proyectos de vivienda. Se podrían generar más de 10 millones de cupos escolares. Podríamos generar hasta 2 millones de empleos. Entonces, miren que no es solo el tema de proteger mi organización o que eso no lo hago yo sino otros, sino que es un tema que impacta a la economía a nivel nacional y a nivel mundial. Ahora bien, las normas internacionales. Entonces, esto viene de un proceso transnacional. Estas normas no las elaboramos en Colombia. Colombia hace parte de un organismo internacional y lo que ha hecho es incorporar al ordenamiento jurídico estas normas. Se crea el Comité Bancario de Basilea en 1975, que es un órgano interinstitucional que obviamente al primer sector de la economía que hizo cobertura a estas políticas de SARLAF fue el sector financiero, porque pues en teoría se pensaba que este era el único afectado o el único que se podía utilizar y no fue así. Se dieron cuenta que habían otras formas de incorporar a la economía estos recursos. Luego, en 1988, se crea la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. En 1989 nace el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual hace parte Colombia. Es un organismo que tiene varios países miembros y organizaciones. Sobra decir la razón por la cual Colombia hace parte de este organismo. Si hablamos del año 89, es cuando estábamos en pleno vivencia de los efectos del narcotráfico en nuestro país, de tal suerte que Colombia, al hacer parte de esta organización, lamentablemente, pues todas las decisiones, actuaciones, efectos que se vean, pues nos van a impactar a nosotros directamente. En 1990 se diseñan las 40 recomendaciones para la prevención del lavado de activos y financiación al terrorismo. Es un documento en donde hay unas recomendaciones para los países y estos deben irlas incorporando. Estamos hablando desde el año 90 de esa información. Y en 1996 se hace una nueva revisión a esas recomendaciones hasta el año 2003, en donde se genera un nuevo documento del GAFI, ya incorporado con GAFI Sud, que es un organismo solo para las Américas. Estamos hablando del año 2003 y para los sectores diferentes al sector financiero, super sociedades, super transporte, super solidaria, nos incorporan estas normas hasta después del 2014. Es decir, pasaron muchos años para que nuestro ordenamiento jurídico incorporara estas normas cuando era un estándar internacional y nos pedían adecuar un modelo en poco tiempo con los costos que esto traía. Pero pues es la norma que hay.
se unifican todas las recomendaciones como tal en un solo documento que es el que sirve de base para ir implementando en los países miembros toda esta reglamentación, sociedades comerciales, sociedades de servicios, entidades sin ánimo de lucro, etcétera. En Colombia, la primera norma que tuvimos en relación con el SARLAF fue en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el decreto 663 del 93. Posteriormente se expiden las leyes 190 del 95, 526 del 99 con su decreto reglamentario 1499 del 2002 y la ley 1121 del 2006. Estas normas lo que hicieron poco a poco fue ir incorporando en la economía todo el tratamiento del lavado de activos, lo de la financiación al terrorismo, empezar a tomar medidas de debida diligencia, etcétera. Ya enfocado a las diferentes superintendencias. Si hablamos de la Superintendencia de Economía Solidaria, que vigila a fondos de empleados, cooperativas y asociaciones mutuales, la primer circular de SARLAF, no hablo de CIPLAF, fueron las circulares externas 7 y 10 del 2017, en donde se buscaba que todas las entidades que estuvieran supervisadas por esta superintendencia implementaran su SARLAF. Finalmente, en la circular 14 del 2018, que es la que está vigente, se modifica y se adiciona a la circular básica jurídica de la Supersolidaria. Esta normativa tuvo su última modificación ahorita a través de la circular 10 del año 2020, que para quienes están viendo eso, nos daban hasta el 30 de marzo para actualizar las políticas, capacitar a las personas. Obviamente con la contingencia del COVID, pues esto no se pudo hacer, pero sí es tarea de las organizaciones llevar a cabo este proceso. Para las sociedades, entonces para las sociedades fue un poco menos exigente que para el sector solidario, porque para el sector solidario a todas las entidades supervisadas les tocaba implementar SARLAF. En las sociedades hay ciertos grupos que se basan en actividad económica principalmente y en nivel de ingresos tasado en salarios mínimos. Recuerden que esta charla es en directo, no vamos a compartir presentación, sino es un material de apoyo para que ustedes lo proyecten a otras entidades. Entonces, en cuanto al tema de las sociedades, está en el capítulo 10 de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Y en otras circulares anteriores trataba el tema de la implementación basado en qué sectores. Entonces, si su sector de la economía va basado al tema de la construcción, al tema de la importación, de la exportación, etcétera, pues son empresas que tienen que implementar su SARLAF porque hay un riesgo directo de que su organización sea utilizada para el tema de lavado de activos. Para el resto de las sociedades lo deja a un valor bastante importante que son 160,000 salarios mínimos, o sea, para las empresas más grandes. En ese contexto, usted debe ubicar en qué empresa está. Ya para un mayor nivel de detalle, a nivel, una consulta particular, pues por favor nos contacta. Pero esa es la generalidad. Entonces, el lavado de activos está regulado en el artículo 323 del Código Penal y demás normas complementarias, pero básicamente es administrar, invertir, resguardar, custodiar, transformar, adquirir, almacenar, transportar, conservar, etcétera, dineros de fuente ilícita. Y la financiación al terrorismo está en el artículo 345 del Código Penal, que es recibir, mantener, proveer, organizar, custodiar, aportar, apoyar, recolectar, promover, financiar, entregar o sostener actividades o recursos derivados de el lavado de activos. En la estructura del SARLAF. Entonces aquí ya hablando de la generalidad nos adentramos un poquito en la estructura. Que es que yo soy de un fondo de empleados y yo soy de una sociedad, yo soy de una comercializadora. La estructura es igual para todos. Lo que ustedes tienen que hacer en su proceso de implementación es adecuar esa estructura a su negocio. ¿Por qué? Porque esto es un estándar internacional. Para los que de pronto tuvieron la oportunidad de hacer la implementación de las NIF,
Esto no podíamos ajustarlo a lo que nosotros quisiéramos, sino venía de un estándar internacional como el del IASB, que pide las normas contables. La estructura del SARLAF viene del modelo de Basilea. El modelo de Basilea, como dije al inicio, es un organismo internacional que emite ciertos estándares para la protección de riesgos. Y el tema de SARLAF, uno de los riesgos principales, es el riesgo reputacional. Bien, entonces, en SARLAF tenemos dos componentes principales, unas etapas y unos elementos. Las etapas, ¿cuáles son? Identificación, medición, control y monitoreo. Los elementos son políticas, procedimientos, documentación o gestión documental, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura, procesos de divulgación de la información y capacitación. Es decir, que para todas las entidades, bien sea sin ánimo de lucro, bien sea del sector solidario, bien sean sociedades comerciales, de servicios, la estructura de su SARLAF es esta. Hablemos un poco de las etapas, que es el alcance hasta donde llega el SARLAF. La identificación es la etapa en la cual se identifican los riesgos de lavado de activos o financiación al terrorismo inherentes al desarrollo de las actividades de la entidad. Ejemplo, si usted en su empresa hace negociación en moneda extranjera, esto es una fuente directa de lavado de activos. Entonces, en la etapa de identificación he establecido que sí tengo una actividad de fuente de riesgo de. Pero si yo estoy hablando, ejemplo, de recibir recursos en efectivo en mi empresa, no a través del banco, sino que el cliente, el asociado, llega con la maleta ya a pagarme, y yo no hago eso, pues en la etapa de identificación me doy cuenta que no tengo esa actividad de riesgo. Entonces, por eso es que es tan importante que el SARLAF no sea visto como algo lejano de los procesos de la organización, porque desde los procesos que estén documentados, adecuados y entendidos por las personas, es que partimos de la identificación de la gestión de ese riesgo. Ahora la medición. La medición mide la posibilidad y probabilidad de materialización de riesgo inherente al lavado de activos frente a cada uno de los factores de riesgo y riesgos asociados que he identificado. Ejemplo, ¿qué tan probable es que un cliente me pague en forma anticipada? ¿Qué tan probable es que un asociado me haga un prepago de una obligación? Puede ser poco frecuente. Y si yo no tengo medidas de control, el efecto o la probabilidad de la materialización de ese riesgo, el impacto que me traiga puede ser negativo. O puede ser lo contrario, que pasa con mucha frecuencia que el cliente, por ejemplo, por adquirir un descuento comercial o porque el asociado ha vendido la cartera hacia otra entidad, entonces me prepaga la obligación. Perfecto, es un tema del día a día. ¿Cuál es el efecto o el impacto de que me pague en forma anticipada? ¿Tengo medidas de control frente a eso? ¿Y qué pasa después de esas medidas de control? Bien. El control es la etapa en la cual se controla el riesgo identificado y medido, es decir, se adoptan medidas conducentes para mitigar el riesgo inherente. Entonces aquí tenemos dos tipos de riesgo, el riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente es el que en forma directa identifico y qué impacto tiene en mi organización sin hacer nada. Ahora, el riesgo residual es la parte que me queda o el riesgo o el impacto que me queda después de aplicar el control. Ejemplo, que no deberíamos hacer, pero lo voy a ilustrar con un ejemplo. El pago de un tercero diferente a la persona con la que tengo la transacción. No deberíamos tenerlo, pero puede ocurrir que pase en el curso de los negocios o en la actividad de una entidad, en el curso de una entidad solidaria. Si yo lo hago sin ningún control, tengo una probabilidad alta de que mi entidad sea utilizada para lavar dinero.
Pero si el control que yo le pongo es hacer procesos de debida diligencia como conocer el asociado o conocer el proveedor o conocer el cliente, voy a mitigar el efecto de ese riesgo y ese va a ser mi riesgo residual. Entonces, dos conceptos importantes. Riesgo inherente es el que va directamente relacionado con la materialización del riesgo y el riesgo residual es lo que queda después de aplicarle el control a esa situación de riesgo. Y el monitoreo es la etapa en la cual se monitorea la evolución del perfil de riesgo consolidado y por factor de riesgo del sistema. En español, ¿qué es? Reportarle a los interesados qué ha pasado con mi SARLAF, a mis juntas directivas, a mis consejos, a los órganos del Estado, al revisor fiscal, etc. Ahora hablemos de los elementos. Entonces, los elementos generales de su manual. ¿A qué voy? La base del SARLAF es un manual que ustedes deben construir con base en unas guías que existen, que son muy generales, a veces se quedan muy cortas, o a través del apoyo de un proceso de implementación, como el que empresas como CSAS o como todo Advisors hacemos, que es orientar un manual estructurado, dirigido y ajustado a su entidad. Y los contenidos mínimos de esos manuales deben ser: ¿cuáles son mis políticas en relación con el SARLAF? ¿Cuáles son los procedimientos que utilizo para la administración de ese riesgo? ¿Cuál es el tratamiento de la gestión documental de los informes virtuales o digitales y en físico de los documentos de SARLAF? ¿Cuál es la estructura organizacional? ¿Quién está en la pirámide del sistema? ¿Quién está en la base del sistema? ¿Quiénes son los órganos de control? Necesitaremos tener, evidentemente, un área de riesgo o un auditor interno, un contralor interno, revisoría fiscal como ente externo, infraestructura tecnológica. Y acá sí que nos duele a todos invertir en tecnología. Ya vamos a hablar de la infraestructura tecnológica. Procesos de divulgación de la información, cómo le reporto a los demás, a los órganos del Estado que he identificado ciertas operaciones, cómo le reporto a los entes de control, etcétera. Y los procesos de capacitación. Capacitación que debe ser una vez al año. Capacitación que debe ser cada vez que ingresa un funcionario. Capacitación que es cada vez que nombro a un miembro de una junta directiva de un consejo de administración. Entonces, las políticas que son lineamientos que se deben adoptar en relación con el SARLAF y es la orientación o la actuación de todos los que hacemos parte de la organización para el funcionamiento del sistema. Ejemplo, la política de la entidad XYZ es que no vincula un cliente o un asociado hasta que no haya hecho el proceso de conocimiento, confirmación de datos, entrevista, consulta en listas restrictivas, etc. Es un ejemplo de una política. Procedimientos es lo que la entidad o la organización ha establecido como prácticas o actividades de ejecución y de control, permitiendo la implementación y funcionamiento de las etapas y los elementos del sistema. Ejemplo, la consulta en listas. Entonces, para yo estar tranquilo y salvaguardarme de que ese nuevo vinculado económico, aquí ya hablamos de contrapartes, cliente, asociado, proveedor, empleado, beneficiarios de pago, etcétera, se puedan vincular a mi organización, debo por lo menos consultar unas listas internacionales. ¿Cuáles son las listas vinculantes en Colombia? La lista de la ONU, que es la de las Naciones Unidas, y la lista Clinton. Que yo no tengo dinero porque mi entidad es muy pequeña y lo puedo hacer manual. Sí, lo puede hacer manual si su estructura organizacional le da para registros muy pequeños. Pero si estamos hablando de una entidad solidaria que vincula de a 100, 150 personas en el mes o de una empresa comercial que mensualmente vincula 50, 100 proveedores o tiene alta rotación de personal por el ejercicio de su actividad económica o vincula muchos clientes mensualmente, pues hacer esto manual se le vuelve inoperante. Para eso hay unas herramientas, que hay muchas en el sector, tanto para la parte comercial como para la parte del sector solidario y sin ánimo de lucro, que han diseñado estas consultas en forma directa y hay unos software tan desarrollados que con el solo número de NIT te trae toda la información de socios, representantes legales, de reputación comercial, que es muy importante para las empresas que tienen negociación con personas del exterior, etcétera. Entonces, en esta parte
de los procedimientos que estaba ilustrando, ese es un ejemplo básico. La estructura organizacional es que la entidad o la empresa debe establecer y asignar unas facultades y unas funciones a cada cual. En la punta debe estar el órgano permanente de administración. Si hablo de una entidad del sector solidario, será una junta directiva o un consejo de administración. Si hablo de una sociedad comercial, junta de socios o junta directiva o consejo directivo, también es válido. Ellos son los que aprueban las políticas y por eso esta capacitación también sería muy importante que se la retransmitieran a ellos, porque finalmente los principales respondientes del sistema son ellos. Posteriormente sigue el representante legal, que es la persona que debe velar por la adecuada ejecución de todos sus procedimientos y hacer cumplir el sistema. En igualdad de condiciones y en el mismo nivel jerárquico está el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es un empleado de la entidad o de la empresa, que es la persona que más conoce del sistema, es el que administra, es el dueño del sistema. Esa persona es la que se va a encargar de que todos esos postulados de ese manual sean claros, aplicables, entendibles y que obviamente que se estén ejecutando. Recomendaciones de cualquier circular, porque reitero, esto es un estándar general. El oficial de cumplimiento no debe ser ni el contador, mucho menos el revisor fiscal, no debe ser el tesorero, no debe ser de la parte comercial. Entonces, si en su empresa usted pensó darle esa función al contador, porque el contador a veces es multiusos, todos lo sabemos, no lo puede hacer. Tampoco al tesorero, porque tiene conflicto de intereses entre su función y lo que está haciendo. El gerente tampoco debería ser, pero hay unas excepciones para el sector de la economía solidaria, pero en una sociedad comercial sí no debe ser el gerente, porque se le contrapone sus metas comerciales con la adecuada gestión del SARLAF. Viene después los funcionarios. Entonces, es por eso quisimos hacer esta capacitación, para que sus funcionarios tomen conciencia de que ellos son la base del sistema. Ejemplo, si yo en mi organización tengo como criterio un formulario de vinculación de cliente o asociado que debo diligenciar, hacer una aclaración de origen de fondos y que debo procesar, yo tengo el formato, pero si no hay un quién, que es el funcionario de la base, que lo haga adecuadamente, cuando nosotros hacemos las auditorías en SARLAF es que salen todas esas cosas, porque la norma está ahí en la parte documental, están súper bien, pero cuando ya miramos el proceso, hay muchas falencias porque no hay aprehensión como tal del proceso. Entonces es bien importante que la base conozca en forma detallada en qué consiste el SARLAF, por qué es importante y que su aporte como trabajador o funcionario es muy importante para el cumplimiento de los objetivos. Documentación. La entidad debe contar con documentos y registros fiables, fidedignos, oportunos, confiables y sobre todo que haya salvaguarda de la información. El estándar general es que la información del SARLAF se debe conservar por 5 años. Usted escoge medio digital, medio físico o un mix de los dos, pero debe considerar que siempre debe estar a disposición en forma organizada la información. Y algo muy importante, la información del SARLAF es confidencial. Así que no es tener el AZ bonito en colores resaltados y que todo el mundo lo tome, no. Es información exclusivamente confidencial. Entonces, por favor, tengan eso muy presente. Órganos de control. Entonces, en los órganos de control, sí o sí, su revisor fiscal hace parte de los órganos de control. El revisor fiscal debe tener una formación en SARLAF. Y aquí le ha dado muy duro a los contadores este tema, porque les ha tocado invertir en diplomados y en cursos de formación. A nivel general, el revisor fiscal debe estar acreditado en la UIAF con el curso e-learning y tener un diplomado en gestión de riesgo de cualquier institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Si su entidad o su empresa está en la obligación de tener SARLAF, debe solicitarle a su revisor fiscal que le acredite esa condición para poder ejercer el cargo, ¿vale? El revisor fiscal lo que hace es una evaluación de cumplimiento.
Es decir, el revisor fiscal no le va a decir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. El revisor fiscal lo que hace es, ¿tiene manual? Chuleado. ¿Reportó a la IAF? Chuleado. ¿Se reunió? Chuleado. ¿Hicieron informes? Chuleado. Miren que es de cumplimiento. Es el qué, no el cómo. Esa es una de las obligaciones principales del revisor. Y en forma subsidiaria se identifica operaciones sospechosas o transacciones que no correspondan al curso normal de los negocios y estas no han sido reportadas o identificadas por la empresa en la cual está haciendo la auditoría, debe reportarlo en forma directa a la UIAF. Ha tomado tanta importancia esto para el ejercicio de la revisoría fiscal que fue incluido en el artículo 207 del Código de Comercio y para los que hacemos revisoría fiscal en las entidades del sector solidario, hace parte de las funciones en la circular básica jurídica. El otro órgano de control es la auditoría interna. Ojo con esto, señores. Fondos de empleados, cooperativas, asociaciones mutuales, fundaciones, corporaciones, las empresas comerciales. No importa el sector y no importa que se lo implementó el más teso de los tesos en el proceso de SARLAF. Una vez al año se debe hacer una auditoría de proceso al SARLAF. Esto ya difiere del qué y ahí sí pasamos a la minucia, al cómo. Entonces, ejemplo, en las auditorías que hemos hecho es descomponer esos documentos que hacen parte del sistema y nos encontramos con cosas en formularios mal diligenciados, formularios con tachones, formularios extraviados, informes incompletos, dicen que tienen una segmentación y no existe, dicen que a todo el mundo hay que consultarlo y la fecha de la consulta es posterior a la vinculación y la norma es clara en que las consultas o confirmación de la información debe ser previo a la vinculación a la entidad. Entonces estamos generando algo que no corresponde. Bien. La auditoría de proceso, la idea es que o bien la empresa cuente con una persona que tenga la formación y capacidad para hacer una auditoría de este tipo, no es financiera ni de cumplimiento, sino es la minucia de cada procedimiento y política de la organización, o bien a través de un tercero especializado en el tema. La infraestructura tecnológica, lo que para complementar un poco el tema, debemos tener la capacidad de poder hacer una segmentación, de hacer una consolidación de operaciones, de generar señales de alerta para que nos informen o que la traza de transacciones que se hayan hecho que no correspondan al ciclo normal de los negocios, que nos permita consultar listas o apoyar el proceso de conocimiento de ese cliente, ese proveedor, de ese asociado, de ese empleado, etcétera. Entonces, cada uno en su organización pregúntese si tiene esa herramienta porque eso no es una persona, es una herramienta sistemática para poder lograr informes automáticos y objetivos. Bien, algo importante del SARLAF, y es que tiene 4 riesgos asociados que nosotros decimos, pero estas son políticas, es un tema de norma, hay que cumplirlo. No, no es solo el tema normativo, también tiene unos riesgos importantes. El más importante de todos es el riesgo reputacional. Es la posibilidad de pérdidas por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, lo más grave, cierta o no, respecto de su organización, de su entidad solidaria y sus prácticas de negocio. En palabras muy colombianas, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es el riesgo más importante de SARLAF. Y miren que no es directo hacia la parte financiera, es la reputación, mi buen nombre que debe prevalecer sobre los demás. Riesgo operativo es la posibilidad de pérdidas o deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por acontecimientos externos. Entonces es importante que, ejemplo, estoy en el proceso de creación de cliente y no tengo herramientas para poder hacer el proceso de creación de clientes. O yo tengo mi formulario como tal y no lo sé llenar. Es porque hay falla en los procesos. Es un riesgo operativo. Riesgos legales es la posibilidad de que la empresa, la organización o la entidad solidaria sea sancionada o multada o obligada a indemnizar daños por el incumplimiento de normas o regulaciones. Para las entidades del sector solidario, la Superintendencia de Economía Solidaria, la que las puede sancionar por estos incumplimientos, han sido muy estrictos
y han hecho mucho seguimiento a este tema de SARLAF, y super sociedades para el caso de las empresas, es la que tiene la facultad de inspección y sancionatoria para las entidades. ¿Qué cuánto pueden ser esas multas? Para el sector solidario pueden ser hasta de 200 salarios mínimos y para las sociedades hasta 1000 salarios mínimos. Son multas bastante onerosas. Y el riesgo de contagio, que es la posibilidad de pérdida que está expuesta a la organización en forma directa o indirecta por la acción o experiencia relacionada con la actividad. Entonces, ejemplo, yo sé que allá en empresa XYZ no hay controles. Traigo mi dinero de fuente ilícita, lo lavo y no pasó nada. Entonces empiezo a hacerlo y traigo a otras personas que lo puedan hacer. Ese es el riesgo de contagio. Es como aquel infiel que lo pillan una vez y lo vuelve a hacer porque nadie se dio cuenta qué pasó. A eso hace referencia el riesgo de contagio. Ahora hablemos de los factores del riesgo de SARLAF. Básicamente son 4. El cliente y demás contrapartes. El cliente es el más importante porque el cliente es el que me trae el dinero en forma principal. Y hablamos de contrapartes como otros vinculados económicos, tales como proveedores, trabajadores, prestadores de servicios, beneficiarios finales de pago, codeudores, ex asociados con deuda, etcétera. ¿Quiénes no son contrapartes? Las entidades del Estado, las entidades del sistema de seguridad social, etcétera. O sea, si tú vas a poner en contraparte DIAN, no es el concepto, no va hacia allá. La jurisdicción es en donde me encuentro ubicado, en donde se encuentra ubicada mi contraparte, ese cliente, ese proveedor. A manera ilustrativa, el modelo de Basilea trae unas jurisdicciones de mayor riesgo a nivel mundial y a nivel local. A nivel mundial, todos los paraísos fiscales, por ejemplo, Islas Fiji, por decir un ejemplo. Por ejemplo, Bermuda, son paraísos fiscales. Tú no deberías hacer actividades económicas con esos países o empresas que estén radicadas en esos países. De hecho, hay un anexo a las diferentes circulares de las superintendencias en donde habla de los países de mayor riesgo. A nivel local, entonces estamos hablando que a nivel local las mayores jurisdicciones en las zonas de frontera. Hablo de Costa Caribe, Costa Pacífico, Santanderes, Llanos Orientales, Amazonía. Obvio, porque pues se presta para que por las múltiples fronteras que tiene nuestro país se ingrese el contrabando, el narcotráfico, que son actividades fuente del lavado de activos. Los productos son todos los bienes y servicios que yo tengo, mis líneas de negocio. Entonces, si yo estoy hablando de una entidad del sector solidario, ¿qué tengo en el sector solidario? Cartera, ahorros y aportes y servicios. Si estoy hablando de una empresa comercial, ejemplo, una empresa de servicios, puede ser capacitación, puede ser implementación de sistemas, puede ser cableado de redes, puede ser desarrollo de tecnología, si hablamos de una empresa de ese tipo. Si hablamos de una empresa manufacturera, ejemplo, entonces puede ser la línea de zapatos, la línea de corbatas, un ejemplo de un proveedor de ese tipo de cosas. Es mis líneas de producto, cuál es el comportamiento que tienen, y cuál de estos, si yo tengo mercado minoritario, mayoritario, distribuidor, es el que genera más riesgo. Y los canales. Entonces, el canal es los mecanismos que como organización utilizo para que ese cliente, ese proveedor, se vincule a mi organización. Canal bancario, consignación directa, telemercadeo. Hoy en día con este tema del COVID, canal virtual, que es súper importante ese tema. Entonces, ese es un factor bien importante para eso. Entonces, los 4 factores son esos: clientes y contrapartes, jurisdicciones, productos y canales. ¿Qué hago con eso y para qué utilizo eso? Para hacer una segmentación y una consolidación de operaciones. Entonces, lo que busco es diseñar informes mensuales, trimestrales, anuales, esto acorde con su organización, en el cual yo doy a conocer a los interesados en el SARLAF cuál es el comportamiento, el movimiento, la estructura de esos factores de riesgo y cómo impactan o no a mi organización.
Vamos a hablar de la UIAF. La UIAF es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Eso es primo hermano de la DIAN y la UGPP, porque son entidades adscritas al Ministerio de Hacienda. Es decir, que entre esas tres se cuentan toda la información. Hacen cruces de información. Entonces, ejemplo, a la UIAF se reporta una persona que en forma indebida hizo un prepago de una obligación o canceló en forma anticipada una factura en una sociedad. La UIAF le pregunta a la DIAN, oiga DIAN, ¿a usted este personaje le declaró en renta estos ingresos? No, venga para acá por proceso de evasión. Caso 2. DIAN le dice a la UGPP, oiga, UGPP, este señor le pagó para fiscales o seguridad social sobre estos valores. No, entonces UGPP, venga para acá, señor o señora, y me paga lo que me debe. Entonces, por eso les digo que son hermanitos porque se transmiten información entre ellos. También la OIAF, cuando ha surtido estos trámites con ellos, si ve que es una conducta repetitiva de cuantías importantes, porque esto no es cualquier valor tampoco, hay unas presunciones de ley, lo considera pertinente a una investigación y le reporta a la fiscalía. Es decir, que la OIAF no le va a decir nunca al investigado que lo están revisando sus finanzas. Le corresponderá en última instancia y último extremo a la fiscalía establecer eso. ¿Y cuánto es ese porcentaje? Porque muchas veces nos da temor reportar las operaciones porque no hay mi cliente o mi proveedor o mi asociado se ve inmerso en esto. Del 100% de las operaciones que en un año hace una empresa, la estadística es que menos del 0,1% se van para la fiscalía. Nuestro deber es informar. Básicamente, a la OIAF como la correlación directa entre las organizaciones y entidades y el Estado es a través de la OIAF reportarles la información. No es más lo que tenemos que hacer, ni presumir, ni juzgar, ni concluir, es entregar la información. La OIAF atiende los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales, realiza informes de inteligencia para los diferentes sectores de la economía, contribuye con iniciativas legislativas para el adecuado control del lavado de activos, participa en la formulación de políticas para las entidades y prevención del lavado de activos, rinde informe al presidente de la República a través de los ministerios, trabaja con las autoridades para fortalecer el sistema. Por eso les decía que reporta directo a DIAN, UGPP y en último caso a la Fiscalía. Bien. En cuanto a las políticas, entonces la organización o la entidad debe diseñar políticas para el conocimiento de sus contrapartes y demás partes interesadas, asociados, clientes, etc. Estas políticas deben estar conformadas por políticas a nivel general de carácter institucional. Las políticas son institucionales, no de personas, empatada a sus procesos, las cuales deben todos los funcionarios de la organización conocer, en especial el oficial de cumplimiento, que es el encargado de dar a conocer estas directrices. Tenemos varios mecanismos, como el conocimiento y la identificación de esa contraparte, el reporte de información, la elaboración de informes, el análisis transaccional, que es establecer si esa operación está por fuera del curso normal de los negocios, qué debo hacer con ella. Esos son los mecanismos que tengo para la prevención. Llegar con esta conclusión a que probablemente hay una operación inusual o sospechosa al interior de mi empresa o de mi entidad. Debe realizar esas actividades de prevención y de administración, deben realizarse con la mayor responsabilidad y compromiso por parte de todas las personas que integran la entidad. También otro mecanismo importante que ya lo había mencionado es la consulta en listas vinculantes y restrictivas, la lista de la OFAC o la famosa lista Clinton y la de las Naciones Unidas. Pero hay muchísimas listas más. Hay diferentes proveedores que consultan hasta 200 listas. Policía Nacional, Contraloría, Procuraduría, Interpol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso depende del tamaño de su organización y su presupuesto para que adquiera o no una herramienta de estas, pero sí debe tenerla. Y algo muy importante, verificar la información. No es que estemos jugando a que la mala fe se presume, pero sí es deber de la entidad o de la empresa confirmar todos los datos de la vinculación de esos empleados, de esos clientes asociados o proveedores.
Las señales de alerta son indicadores cualitativos o cuantitativos que permiten inferir o identificar comportamientos que se salen previamente de los parámetros. Entonces, por ejemplo, un prepago de una obligación o de una factura de un grupo de facturas de mi cliente o el prepago de un crédito de mi asociado que desborda su capacidad económica. Ejemplo, mi cliente habitualmente me paga cada mes, cada 2 meses, 5 millones de pesos, va sacando facturas. Y de un momento a otro me paga los 50 millones que me debe. Algo pasó y mi deber es indagar qué pudo haber ocurrido. Chévere que me hayan pagado, pero ¿qué pasó y por qué me pagó? En el caso de un asociado, establecer si compró la cartera, se ganó la lotería, un buen divorcio, etcétera. Pueden pasar diferentes cosas. Mi función no es juzgar, sino identificar el origen del recurso. Y si no lo puedo identificar, ahí es cuando reporto a la OIAF. Otra señal de alerta es cuando mi contraparte se niega a darme información. Entonces el cliente me dice, y a los comerciales en las empresas sufren mucho con eso, porque al comercial le dicen, yo no le voy a llenar información, usted ya me conoce. A la asociación, las entidades solidarias, ¿para qué me hace actualizar datos si ustedes tienen mi información? Entonces, cuando hay reticencia o renuencia constante de ese proveedor o ese cliente para darnos información, tenemos que sospechar. Cuando el asociado o el cliente empieza a hacer transacciones que habitualmente no hacía conmigo. Mismo caso, el flujo normal de ventas de este cliente son 5 millones. De un momento a otro me empezó a comprar 100. Muy chévere por la parte comercial y por la obtención de ingresos. Pero la pregunta que me debo hacer como oficial de cumplimiento, ¿cuál es la razón o cuál es la fuente del recurso para que ahora gestione esas ventas conmigo? Bien. Entonces ahora vamos a hablar de las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. La operación inusual es aquella cuantía o característica que no guarda relación con la actividad económica del cliente o de la contraparte por su número, por las cantidades transadas o por su característica particular que se salen de los criterios y parámetros establecidos por quién, no por la ley, sino por la organización. Entonces, de ahí es que esa es la importancia de que haga un adecuado proceso de implementación de SARLAF. Porque si usted pone en sus políticas que todo lo que sea más de 10 millones es inusual y es un asociado que gana 20 millones o un cliente que factura 20 millones y le paga, pues es evidente que no es inusual. De ahí que viene y debe hacerse con una persona que sepa del tema ese análisis como tal. ¿Qué característica tiene la operación inusual? Que identifico la fuente del recurso. Entonces, si es una asociada en una entidad solidaria que me prepaga un crédito y me muestra o me comprueba que fue una herencia, una sentencia judicial o una compra de cartera, no hay problema. En el caso de un cliente que hubo un flujo mayor de dinero, incrementaron las ventas, etcétera, pues ya tengo identificada la fuente. Se vuelve sospechosa es cuando esa operación inusual no la puedo soportar o la persona no me quiere indicar en forma razonable y clara el origen del recurso. Entonces, ejemplo, don Cosito, de la manera más atenta, le solicitamos por favor nos anexe declaración de renta, soportes, lo que sea, para justificar este ingreso de flujo adicional de ventas o de prepago de obligaciones. Y este cliente o este asociado se pone furioso con nosotros y nos dice, no, le estoy pagando y ya, cumpla con eso. Es un ejemplo y pasa mucho. Cuando no tenemos en forma razonable los soportes para inferir la fuente de este recurso, esa operación se nos vuelve sospechosa. En ese evento es que tenemos que reportar directamente a la UIAF. Entonces los reportes hay de dos tipos, internos que son aquellos que se remiten, los reportes externos son aquellos que se van directamente a la OIAF, o sea, la información sale de la entidad o de la empresa, que pueden ser reporte de operación sospechosa, transacción de mayor cuantía en efectivo, exoneración de personas por manejo de efectivo, manejo con tarjetas de crédito, etcétera. Y los reportes internos son los que se gestionan, como bien su nombre lo indica, al interior de la organización, son analizados, más no elaborados necesariamente por el oficial de cumplimiento. La idea es que el que identifica la operación sea el que diligencia esta información y estos reportes van a servir
como archivo de la entidad para evaluar la trazabilidad de las inusualidades y como base para la elaboración de los informes. Ahora bien, buenas prácticas. Entonces, en las buenas prácticas, como buenos hombres de negocio que tenemos en nuestras empresas y en nuestras organizaciones, porque esto no es solo el buen hombre de negocios, no es solo el gerente, son los directivos, juntas, consejos, directivos, consejos de administración, tanto de empresas como de entidades del sector solidario. Entonces, las buenas prácticas que debemos tener son prevención. Es mejor prevenir que lamentar. Entonces, si mis políticas y mis procesos están alineados con unas adecuadas prácticas, podré hacer unos procesos preventivos que lo que buscan es que haya claridad y establecer mecanismos de monitoreo y control permanente. Conocimiento. Si yo conozco el SARLAF, mis procesos y hay procesos de capacitación, pues los funcionarios van a poder cumplir esas directrices. Por eso estamos haciendo este ejercicio, porque muchas veces cuando entramos a la organización, a los 2 meses nos enteramos que hay un SARLAF y que yo tenía que saberme ese SARLAF. O me llama la atención porque yo no sabía en cartera que antes de crear un cliente tenía que confirmar unos datos y a mí nadie me dijo eso. O en una entidad solidaria que yo no podía hacerle el giro a un tercero sin autorización o era prohibido en la entidad. Como no hubo capacitación, no lo sabíamos. Entonces es bien importante que las personas que asumen un cargo directivo, que nos van a colaborar, incluso contrapartes, tengan claridad de cuáles son nuestras políticas y procedimientos en relación con el SARLAF. Identificación, tener claro la identificación de roles, responsabilidades, atribuciones, prohibiciones al interior de la organización. Esto que va a facilitar a conocer adecuadamente los factores de riesgo y a aplicar en forma adecuada los procedimientos que como organización he implementado. La cultura del riesgo. Sí o sí, siempre vamos a vivir en la cultura del riesgo. El riesgo es una situación que no se puede eliminar. La única forma de eliminar el riesgo es cerrar la empresa o el fondo o la cooperativa, no hay más. Ejemplo, si yo quiero que nadie me deba plata, pues no puedo vender a crédito, tengo que vender todo de contado. Y la realidad de las empresas no es esa. La realidad de las empresas es que la mayoría de nuestros clientes nos piden plazos de 30, incluso hasta de 90 días. Tengo que vivir con ese riesgo de no pago. Igual en una entidad solidaria, al asociado le desembolso un recurso con expectativa de que me pague, pero el contexto de esa cultura del riesgo es que haya una aprehensión de esas políticas internas para que ese factor de riesgo se minimice al máximo. Pero el riesgo no se va a poder eliminar ni SARLAF te va a quitar ese riesgo. Lo que SARLAF te da es mecanismos para demostrar que actuaste con debida diligencia. Y todo el tema de documentación. Documentar, dar a conocer las políticas, procedimientos, el manual, así como la auditoría, se debe hacer su actualización una vez al año. Nosotros, ¿qué recomendamos y qué hemos hecho con nuestros clientes? Le hacemos la auditoría de SARLAF del proceso y con base en lo que encontramos más lo de su manual, le emitimos una serie de recomendaciones para que las adecue a su manual. Muchas de las entidades es la primera vez que tienen este manual y no lo han revisado desde hace 2, 3 años. Entonces hay que integrar esa parte del documento frente a la realidad que tengo y lo que necesito tener. Es una recomendación bien importante. No es solo tener, sino que ese tener me sea útil y en caso de una visita sea coincidente. Cuando hemos tenido visitas de inspección de las superintendencias, présteme el manual de SARLAF y présteme sus documentos y no coinciden las cosas. Esa es la importancia de hacer la actualización anual y la auditoría interna anual. Conservar toda la documentación, reitero, el tema de SARLAF es netamente confidencial. Cada persona debe saber su proceso y cada persona sabe el origen y hacia dónde debe ir sus actividades. Pero ya la información como tal de transacciones, de consulta en listas, de reportes de operaciones inusuales o sospechosas, los informes que se deben entregar son confidenciales. Los informes complementan lo siguiente. El oficial de cumplimiento debe entregar un informe cada 3 meses a su junta directiva o su consejo directivo de administración, en donde debe dar a conocer temas como aplicación del sistema, el tema del análisis de la segmentación y consolidación de operaciones, si ha recibido o no
requerimientos de las autoridades, informes del revisor fiscal y cómo respondió a eso, si ha habido algún tema de inusualidad de operación sospechosa, pero ojo que estas dos solo se informa fechas y valores, no informo quién ni el origen, porque recuerden que es confidencial la información. Tengo que, en forma directa, establecer o identificar qué pasó con las superintendencias, qué pasó con la OIAF, etcétera. Esa es función del oficial de cumplimiento en cualquier organización, entregar ese informe cada 3 meses. A su vez, el revisor fiscal también cada 3 meses debe entregar un informe a esos entes, informando sus valoraciones en relación con los aspectos de cumplimiento. Entonces, importante, en el sector de la economía solidaria hay mucha exigencia a la superintendencia por este tema. En las sociedades son muy laxos, pero esto es una función que no debemos olvidar y que en caso de una visita no la van a exigir. Bien, debemos tener en cuenta que el oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo o la organización o la persona encargada del área de riesgo debe revisar permanentemente la regulación en temas nacionales e internacionales y tratar de incorporar en su organización las mejores prácticas. Obviamente, todo esto enfocado al tamaño y tipo de negocio de mi entidad. Las organizaciones delictivas dedicadas al lavado de activos involucran sin ningún tipo de escrúpulo o sin ningún pudor mujeres hasta niños con el fin de obtener en forma directa o indirecta un beneficio económico. Entonces no nos confiemos de nadie, tampoco que la mala fe prevalezca, sino simplemente usted actúe con debida diligencia. Debemos conocer en forma profunda a nuestra contraparte, nuestro cliente, nuestro proveedor, saber su situación financiera, tener referenciación confirmada, cuál es el promedio de montos que esta persona maneja, qué productos adquiere, etcétera. Y tener la conciencia de que este proceso no es responsabilidad ya de la persona que nombraron como oficial de cumplimiento del gerente. Es una responsabilidad organizacional que parte desde su junta o consejo hasta la persona que haga el oficio más básico en su entidad. Bien, entonces los contenidos que usted debería tener en un proceso de implementación mínimo que debería tener, y ahí tiene que tener su checklist, que es los procesos que desde CSAS y de Top Advisors hemos hecho en empresas y en entidades del sector solidario, debería usted tener. Un manual de políticas y procedimientos en donde vienen todos los contenidos de las etapas y elementos que expliqué. Es un documento bastante grueso, son cerca de unas 70, 80 hojas de documento, pero más que la cantidad o volumen de la información es la calidad del documento. Es decir, que sea un documento ajustado a su tipo de negocio. Si bien es cierto, las políticas de SARLAF son internacionales, también tengo que adecuarlo a mi negocio. No es lo mismo el manual de un fondo de empleados al manual de una empresa comercializadora internacional o al manual de una empresa de tecnología, porque sus objetos económicos son diferentes. Tenemos que elaborar una matriz de riesgo inherente y residual en donde se evalúa uno a uno los factores de riesgo, la aplicación de los controles y la materialización y cuantificación de los riesgos residuales. Ese es un anexo sí o sí que tenemos que tener de nuestro sistema. Tenemos que tener establecidos formatos para la identificación, elaboración o vinculación de operaciones inusuales, clientes, proveedores y trabajadores. Ese manual, esos documentos son diferentes formatos y deben existir. Tenemos que tener documentado el proceso de debida diligencia, cómo consultamos las listas, cada cuánto lo hacemos, sobre qué personas lo hacemos, etcétera, y documentar todo el proceso de vinculación de esas contrapartes. A su vez, documentar el proceso de cómo hacer los reportes de las operaciones. Tenemos que tener documentado el modelo de elaboración de la segmentación y la consolidación. Eso no es que el contador venga, hágame ese informe. Eso debe ser de conocimiento del oficial de cumplimiento, estableciendo los 4 factores de riesgo que les mencioné, que son las contrapartes, jurisdicciones, productos y canales. Y la consolidación de operaciones es establecer cuáles son los movimientos que transaccionalmente ha tenido mi contraparte durante el periodo. Tenemos que tener una política y un formato claro frente a la declaración de origen de fondos.
para mi cliente, mi proveedor, etcétera, que me firme y me haga constancia en el momento que se vincula o en el momento que haga una transacción de mayor cuantía el origen de fondos. Esto no hace referencia a transacciones en efectivo necesariamente. Tú puedes recibir un pago de 100 millones de pesos en tu banco, tienes que establecer el origen del recurso. Tenemos que tener una certificación o una constancia en la implementación de ese proceso, porque sobre todo en las sociedades comerciales, porque entidades como la DIAN, las comercializadoras de mayor volumen, las petroleras, las empresas muy grandes con las que se hace negocios nos piden un abstract o un resumen de las políticas y la certificación. Y para las entidades del sector solidario, pues tener su acta de junta o de consejo en donde conste la aprobación de estas políticas. Los procesos de capacitación. Entonces, en los procesos de capacitación, súper importante, o nosotros lo enfocamos hacia esa manera, no es hacer los documentos y la pastoral que les estaba mencionando de 100 hojas. Eso es una parte importante del sistema, pero no es lo único. Los procesos de capacitación deben ser muy claros. Por ejemplo, con esta charla de hoy, nadie implementa SARLAF, eso es claro. Es una inducción al sistema para que conozcamos las generalidades, se lo demos a conocer a las personas que no están directamente metidas en el tema como el oficial de cumplimiento, sino es enfocada a nuestros directivos, a nuestros asociados, a nuestros miembros de junta, de consejo, etcétera. Entonces, en los procesos de capacitación que usted vaya a desarrollar en su entidad, ya el oficial de cumplimiento, al igual que el revisor fiscal, como ya lo mencioné, deben sí o sí tener el certificado del e-learning de la OIAF y el diplomado en una universidad o una entidad adscrita o vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Pero adicionalmente el oficial de cumplimiento anualmente debe certificar que se actualizó o se formó en diferentes temas del SARLAF. Eso no termina solo con el diplomado. Los directivos, el representante legal, junta directiva, consejo directivo o consejo de administración, para poder aprobar las políticas deben recibir una capacitación previa especial para ellos. No es lo mismo la capacitación de la persona de cartera a la capacitación del directivo, porque el enfoque y la visión es otra. Y esas personas deben acreditar que se capacitaron para poder aprobar esas políticas y anualmente acreditar que se actualizaron y capacitaron. Y a nuestros funcionarios tenemos que actualizarlos una vez al año y hacerles evaluación. Aquí siempre se le olvida a las personas. Capacitamos y no hacemos la evaluación. Entonces, en la evaluación es muy importante análisis de caso, qué pasa si vinculas a una persona y está en una lista, cuál es tu tratamiento desde la parte comercial de un cliente que no te quiera dar documentación, qué pasa si el proveedor quiere que le pagues con un cheque abierto o sin cruce y no por transferencia. Es más hacia el análisis del caso. Se hace la evaluación y se complementa o se hace primero el tema de actualización y formación anual. Eso debería ser completa la estructura de la implementación de su SARLAF. Ahora usted mismo autoevalúese si como organización comercial o empresa comercial y como entidad del sector solidario tiene todo eso. Esa es la intención de esta charla. Voy a abrir un espacio de 10 minuticos para preguntas si las tienen, con mucho gusto por el chat me las dicen, para cerrar la transmisión. Mientras piensan sus preguntas, quiero recordarles nuestros datos de contacto. Mi correo electrónico es a.vadillo, con B larga y doble L, a.vadillo@topadvisors.com.co. Mi celular es 316-498-4636. También nos pueden visitar en nuestra página web, topadvisors.com.co. Cualquier tipo de empresa, nuestros servicios que ofrecemos en materia de SARLAF es implementación, capacitación, auditoría y actualización de políticas. Si no tenemos ninguna inquietud, les agradezco mucho su participación. Espero este material les sea muy útil, retransmítalo a las diferentes entidades. Lo vamos a subir al canal en unos minutos. Y a las entidades que ya tenemos vinculadas como cliente les vamos a mandar el enlace para que este material les sirva como herramienta para sus diferentes procesos en SARLAF. Les deseo a todos un feliz día y cualquier inquietud estamos con gusto para colaborarles.